Bien, buenas tardes. Entonces está con ustedes nuevamente el profesor Penesi en una clase de representación de planos para los alumnos de cuarto año electromecánica en esta oportunidad. Bien, en este caso lo que vamos a realizar es un plano de electricidad, o sea, de una instalación eléctrica completa, ¿sí? Teniendo en cuenta que este plano ya está proyectado, ¿sí? Es decir, ustedes no lo van a tener que diseñar, no van a tener que arrancar el proyecto de cero, ¿sí? Porque acá, más que todo, sería una especie de gran aproximación a lo que sería un plano de instalaciones eléctricas, pero ya, digamos, tenemos eh, ubicadas las bocas, la cantidad de bocas, la cañería, toda esa disposición ya la tenemos realizada. Ustedes solamente lo que van a tener que hacer por ahí es eh, dimensionar lo que sería la cantidad de conductores y el diámetro de los caños, ¿sí? Sería el único trabajo, digamos, de diseño que pueden llegar a tener. Porque lo demás, inclusive el tablero que estamos viendo acá, ya está prediseñado. Tengan en cuenta que esto obviamente no siempre es así. Es decir, si en algún momento ustedes se dedican, por ejemplo, a realizar planos de una instalación eléctrica, ¿sí? Eh, van a tener que empezar de cero. Es decir, si es una casa en construcción o una fábrica o lo que sea que esté en construcción, digamos, la instalación eléctrica se proyecta desde cero. Es decir, desde dónde va la ubicación de las bocas, de las cajas para las llaves, qué cantidad de bocas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y obviamente se hace el cálculo eléctrico, también el cálculo de materiales, en función de la cantidad de cañería, cantidad de y grosor de los conductores, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ustedes lo van a realizar por ahí en sexto año en una materia que se llama instalaciones eléctricas o proyecto de instalaciones eléctricas, mejor dicho. Ahí ustedes tendrán que diseñar esta instalación de cero haciendo utilización de las normas eh, vigentes. Bien, en este caso, ¿qué es lo que estamos viendo? Un, digamos, gran marco, formato, ¿sí? Para nuestro plano de electricidad, cuyas dimensiones aproximadamente horizontalmente tendríamos unos 75 centímetros más o menos y verticalmente cerca de 50 centímetros. Quiere decir que si bien ustedes acá lo están viendo en la pantalla, eh, pero las dimensiones son las que les he comentado, ¿sí? El formato del plano de electricidad tiene unas dimensiones preestablecidas y adecuadas que ya enseguida se las voy a comentar. Primero, un paneo general acerca de qué estamos viendo acá. Estamos viendo, como les dije, el formato del plano, el rótulo del plano de electricidad, la parte del plano de planta, ¿sí? Esto sería el plano de planta de, digamos, en este caso es una casa y en la parte posterior una especie de pequeño taller. Con todo, la cañería, la cantidad de cables que lleva cada caño, los tableros, etcétera. Y acá tendríamos el tablero completo, si ustedes alcanzan a apreciar, se trata de un tablero trifásico, es decir, tenemos una bajada trifásica en esta instalación, requerida de esa manera por el tipo de instalación eléctrica que se refiere a una superficie cubierta mayor a 130 metros cuadrados y que ronda, como dice acá, en esta tabla de potencias, aproximadamente los 10.000 watts, aproximadamente. Sería bueno, le denominan volt ampere, pero a los efectos de potencia sería watt. Bien, entonces, eh, eso es todo lo que tendríamos que dibujar.
inclusive un detalle de la puesta a tierra, como el que estamos observando acá, ¿sí? Eh, donde, bueno, ya lo vamos a ver detenidamente. Quiero recordarles que todos estos elementos, toda esta información, ustedes la disponen en el cuadernillo, ¿sí? En hojas por separadas, obviamente. Tienen una hoja para el formato, otra para el rótulo, otra para el plano de planta, otra para la simbología eléctrica, la cañería, el tablero y la puesta a tierra. Bien, ahora entonces vamos a analizar cuáles son los pasos a seguir para dibujar este plano, que en este caso vamos a ver, pero es probable que les permita dibujarlos de a dos por las de a dos alumnos, ¿sí? Por las condiciones en las que nos encontramos. Bien, vamos a ver en un archivo de Word los procedimientos, ¿sí? Observen, dice así: abrir un archivo nuevo y dibujar el formato establecido y el rótulo. Para eso deben crear la capa contorno continuo blanco 0.50 y en estilo de texto que sea ISOPEUR, es decir, con el mismo que venimos trabajando hasta el momento. Bien, ¿a qué nos referimos con eso? Ni más ni menos que a esto que está acá. Nuestro formato para plano de electricidad, que vuelvo a repetir, ustedes lo tienen en el cuadernillo, es este que se encuentra acá, es decir, un ancho de 745, ¿sí? Y un alto de 480. Ese valor no es caprichoso, resulta en este caso, ir agregando módulos, ¿sí? En este caso tenemos incluido el rótulo, sería 4 módulos, ¿sí? Si nosotros multiplicamos y le agregamos los 10 y los 25 de, del margen, vamos a obtener la medida 745. Bien, entonces, esa medida 745 y la medida 480 tampoco es caprichosa. Hacia arriba se agrega un módulo que sería 297 y se le agrega medio módulo más. Hacia arriba se le va agregando de a medio módulo según necesidad. Todo esto según necesidad del tamaño de la instalación que estemos dibujando, ¿sí? Entonces repito, horizontalmente vamos agregando de a módulos, o sea, 180, 180, 180. Si necesitáramos otro 180, ¿sí? Horizontalmente. Y hacia arriba de a medio módulo. Bien. ¿Qué otra cosa observamos acá? Colocado en la parte inferior a la derecha, tenemos ni más ni menos que el rótulo. Bueno, ustedes tienen que hacer este formato, ¿sí? No tienen que hacer estas líneas divisorias, ¿sí? Sí tienen que dibujar el rótulo acá. El rótulo dibujado tal como se muestra en la siguiente hoja, que vuelvo a insistir, ustedes lo tienen en el cuaderno. Bien, en este rótulo observen ustedes que tienen todas las cotas necesarias para poder dibujarlo. Vamos a analizar lo que nos está pidiendo el rótulo, cómo lo tenemos que completar. Bien, la escala de nuestro dibujo será 1 en 50, en algunas oportunidades también suele utilizarse 1 en 100, si las dimensiones son muy grandes, de lo que yo tengo que dibujar. Se trata de iluminación de baja tensión. En este caso tenemos planta baja, primer piso, si no tendríamos, digamos, un rótulo para planta baja, otro para planta alta, si se trata de una casa, por ejemplo, de 2 pisos. Bien, la altura de las letras que vamos a utilizar acá, observen, si este espacio tiene 10 milímetros, acá con que utilicemos 7,5, demasiado. Entonces, estas mayúsculas a 7,5, esta que se ve más chiquita será a 5. Y las más chiquititas acá serán a 3,5. Bien, observen, instalación, el título, instalación eléctrica, obra es nueva, puede tratarse en algún momento de alguna remodelación eh, o de alguna ampliación también, pero en este caso sería nueva.
El tipo de cañería es cañería embutida, ¿sí? El destino es vivienda familiar. Acá obviamente hemos obviado la parte de taller metalúrgico, sería un mini taller metalúrgico, no lo hemos puesto pero se puede colocar. Y acá yo he colocado en la propiedad de Guillermo Villanueva, que es el nombre de la escuela, pero acá prestar atención, ustedes deben colocar el apellido de los alumnos que van a dibujar este plano, ¿sí? Entonces acá deben colocar los dos apellidos de los alumnos que van a dibujar el plano, si es que lo dibujan de dos, o si lo dibuja uno solo, será un solo apellido. Acá la dirección es optativa, pueden colocar cualquier dirección, no hace falta, esta es la dirección aproximada de la escuela, pero ustedes pueden colocar cualquier otra dirección, no hay problema. Este expediente número se los coloca cuando el plano se presenta en la municipalidad. Acá hay un croquis de ubicación, ¿sí? Es justamente la propiedad donde se va a hacer la instalación. Este croquis también es libre, ¿sí? Pero bueno, que se visualicen unas 4 calles, no importa que sean nombres de fantasía, pero debe haber un croquis de ubicación. Si quieren hacer exactamente el mismo croquis, no hay problema, hacen el mismo. Acá va firmado por el propietario, ¿sí? Eh, Obviamente esto, como ni siquiera lo vamos a imprimir en este momento, en estas condiciones, va a quedar así como está. Pero si este plano se imprime, es decir, se hace en la práctica, tiene que ir firmado y acá tienen que ir completos los datos de quién ha relevado la instalación, quién la proyectó, quién la calculó, quién tiene la dirección técnica de la obra eléctrica y quién la va a ejecutar. Muchas veces puede ser, digamos, la misma empresa, otras veces no. Bien, esto lo dejan así como está, en blanco, ¿sí? Todo así, digamos, colocan la palabra relevo, domicilio, etcétera, la firma, todo, pero no se debe completar. Bien, y acá irían los distintos vistos buenos, o sea, sellos por las distintas oficinas que iría pasando este plano en la municipalidad, ¿sí? Visto bueno de construcción, visto bueno de oficina técnica, distintos sellados y firmas, digamos, de autorización del plano que se presenta en la municipalidad para su aprobación. Bien, estas serían las dimensiones entonces del plano, mejor dicho, del rótulo de electricidad que ustedes van a dibujar en el interior de este formato. Bien, si seguimos con las instrucciones, el punto 2 dice, en el mismo archivo, por fuera del formato, o sea, fuera del formato, o en un archivo nuevo también puede ser, hay que dibujar el plano de planta a la escala 1 en 1 con la capa 0, es decir, con la capa que ya viene predeterminada en AutoCAD. Porque el plano de planta, si nos vamos nuevamente al, a nuestro plano eléctrico, voy a hacer un poco de zoom. Si yo aplico acá el botón grosor de línea, vamos a observar que lo que nos interesa que se resalte justamente es la cañería eléctrica. Y esa cañería eléctrica va en una capa con un grosor superior a la capa 0. Pero el plano de planta, que vendría a ser, imagínense ustedes que se les realice un corte en la parte superior de la casa y la estamos viendo en vista superior. Ese sería nuestro plano de planta. Entonces, plano de planta que estamos observando acá y que vuelvo a repetir, ya se los muestro, vuelvo a repetir, ustedes tienen en su cuadernillo. Bien, este sería nuestro plano de planta que va acotado. En el plano de electricidad a presentar, este plano de planta no tiene que ir con las cotas, ¿sí? Solamente tiene que ir dibujado el plano de planta. Acá ustedes tienen las cotas para que justamente lo puedan dibujar. Bien, vamos a hacer un poco de acercamiento de este plano de planta. Observen las dimensiones, 10.000 milímetros, ¿sí? Y 12.279 por acá y 7.800 por acá. Quiere decir que aproximadamente estaremos hablando de un lote de 10 metros por 20 metros.
Ustedes dirán, pero vamos a hacer una línea de 10.000 milímetros. Sí, porque recuerden que dibujamos todo en escala 1 en 1 y después le aplicamos la escala correspondiente. Para eso AutoCAD tiene un zoom fantástico donde yo puedo achicar las veces que quiera las líneas que estoy dibujando. Recuerden, cuando ya el zoom, por ejemplo, ahí ya hago con la ruedita del mouse, ya no me responde más, lo que puedo es utilizar este zoom en tiempo real, aplico la lupita y presiono y voy hacia abajo. Si aún no puedo, voy a ver zoom, eh, reducir, y ahí se ha reducido más, inclusive le puedo seguir reduciendo con la ruedita del mouse. ¿De acuerdo? Quiere decir que por el zoom no hay problema, las líneas se las van a dibujar perfectamente. Doble clic en la ruedita para ver todo nuevamente en la pantalla y ahí lo tenemos. Bueno, quiere decir que por ese sentido no hay problema. Tenemos todas las cotas, estos símbolos de acá representan ventanas, estos representan puertas, fíjense ustedes con una línea curva que la dibujamos en dibujo arco por 3 puntos, por ejemplo, ¿sí? Que es necesario indicarlo en el plano de electricidad, que justamente eso se saca del plano de construcción, para no colocar una llave interruptora, por ejemplo, detrás de una puerta. Ese es el sentido que tendría. O si se coloca detrás de la puerta, tiene que ser posteriormente a que esa puerta quede abierta. Bien, por eso se dibujan todas las aperturas de las puertas, todas las ventanas. Acá tenemos el portón de un garaje. Este vendría a ser como un hall de entrada. Acá tendríamos un living, ¿sí? Se suele colocar el nombre de los distintos espacios en la casa, inclusive se le suele colocar las siluetas de acuerdo al ambiente, de mesas, sillas, en los dormitorios se suelen colocar camas, autos en el garaje, etcétera, etcétera. Pero para mayor claridad yo he preferido en este momento hacerlo así. Acá tendríamos una habitación. Este símbolo es el de un placar. Acá tendríamos el baño, un pasillo, la cocina, sería esta. Acá el garaje continúa. Seguimos con dos habitaciones acá. Tenemos placar, placar, tenemos ventana, ventanita pequeña acá. Y bueno, acá tenemos otro, digamos, portón, ¿sí? Digamos, que da hacia el patio. Y acá tendríamos un pequeño taller metalúrgico, ¿sí? Que aproximadamente tiene unos 4 por 5 metros aproximadamente, es de dimensiones reducidas. Bien, tenemos todas las cotas disponibles y bueno, hasta ahí tenemos el final de lo que sería este lote. Bien, acá tenemos unas indicaciones que por ahora no las tengamos en cuenta. Eh, digamos, cómo se reparte cada circuito con qué fase de la línea trifásica. Eso no lo tienen que anotar ahora, ¿sí? Al hacer el plano de planta, no lo anoten, eso lo anotamos después en todo caso. Bien, entonces ese sería nuestro plano de planta, ¿sí? Que tienen que dibujar, recuerden, en la capa 0, o sea, una capa predeterminada con un grosor predeterminado. Bien, ahora, siguiendo con los pasos, vamos al paso 3. Dice, escalar el plano de planta, ojo, solamente el plano de planta, el formato y el rótulo que hemos hecho, no. Por eso es que yo les he dicho que si van a utilizar el mismo archivo, el formato y el rótulo lo hacen para un costado y se ponen a dibujar el plano de planta en el otro, o directamente abren un nuevo archivo para dibujar el plano de planta. Y una vez que está dibujado, acuérdense, no hay que acotarlo, eh, una vez que está dibujado y aplicada la escala, ahí lo que pueden hacer es copiarlo y pegarlo en el interior del plano de electricidad, o sea,
lo copian y lo pegan y lo sueltan acá en el interior del plano, ¿sí? Eso es como ustedes prefieran. Pueden utilizar un archivo o dos archivos. Obviamente, después le va a quedar un solo archivo final. Entonces, acá a- escalamos a escala 1 en 50, ¿sí? Quiere decir que 1 en 50, si nosotros sacamos cuánto es 1 en 50, me da 0,02. Si me lo toma AutoCAD, podemos colocar factor escala 1/50. Si no me lo toma, sería 0,02. Y acá un dato importante: como no vamos a acotar nuestro plano de planta, no es necesario que corrijamos el DIN LFAC, ¿sí? Que es algo que hemos aprendido anteriormente. Bien, después dice desplazar el plano o copiar, según donde lo hayamos dibujado, el plano de planta escalado dentro del formato dibujado en el punto 1, en posición vertical y pegado al rótulo, o sea, tal como se muestra acá, en posición vertical y pegado al rótulo. Bien, ¿qué sigue? Crear la capa eléctrica, ¿sí? Sólido, continuo, blanco 0,50 y dibujar la simbología eléctrica en el mismo archivo. Entonces, a un costadito por fuera del plano de planta y del rótulo y del contorno, comienzo a dibujar la simbología eléctrica, que la tenemos acá, también obviamente la tienen en el cuadro. Bien, esta simbología eléctrica, aclaro, solamente dibujen los símbolos, no hace falta que lo acoten, no hace falta que le coloquen el nombre, ¿sí? Solamente lo tienen que dibujar. ¿Para qué lo tienen que ir dibujando? Para después ir ubicando cada una de estas bocas en el plano, mediante la función copiar, es decir, van copiando cada uno de estos símbolos dibujados previamente y los van copiando adentro del plano en donde corresponda. Entonces acá tenemos la simbología, ¿sí? Para una boca de luz, que vendría a ser justamente corresponder a una caja octogonal grande que se coloca como centro de luz en un techo, un aplique que puede corresponder a una boca octogonal chica que se coloca como destino de iluminación en una pared, una toma para luz de emergencia, un toma corriente, el símbolo del toma corriente. Observen ustedes que acá yo les estoy indicando el diámetro. Para poder dibujarlo a este toma corriente, deberían hacer el círculo de diámetro 6 y desplazarse 1 milímetro hacia abajo del centro. A ver, para que mantenga bien la forma del toma corriente, si yo voy a abrir un archivo nuevo de AutoCAD para que vean de qué se trata lo que les estoy comentando. Bien, abrir. Muy bien. Entonces, vuelvo a repetir, dibujamos el círculo, trazamos una línea horizontal que pase por el centro y a partir de ahí hacemos un desfase de 1 milímetro, por ejemplo, para que nos quede eso. Bien, entonces dibujo, círculo, dijimos, centro y diámetro, clic en cualquier lado, D de diámetro, 6 el diámetro y ahí obviamente hacemos zoom. Posteriormente dibujamos una línea, como tenemos 6 podemos irnos 1,5 milímetros para cada lado, puede ser. Entonces sería 3 del radio más 1,5, obviamente en ortogonal dijimos. Entonces vamos 4,5, enter, y lo mismo nos vamos hacia allá, una línea de 4,5, enter, y ahí está. Bien, ahora, ¿qué hacemos con eso? Un desfase de 1 milímetro, por ejemplo, de esa línea hacia abajo. Entonces, ahí recién podemos recortar. Esta ya la podemos eliminar y ahora podemos recortar. Vamos a ver cómo nos ha quedado el símbolo.
si ha quedado bien o no. Eso hay que recortarlo. Y ahí nos ha quedado el símbolo del toma corriente. Bueno, y después para la flecha que va hacia arriba, que indica que es compuesta a tierra, por ejemplo, nos podemos ir 2 milímetros, ¿sí? Y a partir, a ver, podemos trazar una línea aproximadamente por ahí. Tendríamos que, a ver, la mitad puede ser de 1 milímetro hacia allá y no, nos va a quedar un poquito grande, menos de 0.5 milímetros. 0.5, enter, hacia allá y ahora hacia allá 0.5 milímetros. Bien, esto ustedes también tienen que, digamos, ser independientes al dibujar esto. Esa sería la idea, pero bueno, les estoy dando una orientación de cómo tendrían que dibujar esto. Y ahora lo que podemos hacer es recortar esa línea de ahí. Y ahora lo que podríamos hacer es un dibujo sombreado sólido. Tendríamos que elegir acá sólido, aceptar, añadir puntos, clic en el interior, enter y ya me queda esa flecha rellena. Ahí tendríamos un toma corriente. Para realizar los centros de luz, que habíamos dicho 7,5, círculo, clic en cualquier lado, D de diámetro, 7.5, enter, y acá directamente vamos a sombrear en su interior como hicimos recién, sólido, también añadir, designar puntos, clic en el interior, enter, y ya me queda entonces coloreado la boca. Entonces sería una boca de hecho, sería un centro de iluminación. Bien, obviamente esto hemos dicho, fíjense que yo he estado dibujando en la capa 0, pero tienen que crear la capa eléctrica de 0,50 de grosor. Bueno, muy bien, de esa manera entonces yo les he mostrado hacer dos símbolos. En el caso del simbolito de la llave de un punto, bueno, tenemos un circulito de diámetro 1,5, trazamos posteriormente una línea que pase por el centro y vemos ahí aproximadamente podrán ser 5 milímetros, vamos viendo las dimensiones, ¿sí? Los puntos, punto y toma, caja de registro o caja cuadrada, ¿sí? La hemos dibujado 7,5 por 7,5, el tablero principal 18 por 12, el seccional de la misma medida, solamente que observen que tienen diferentes símbolos, ¿sí? Y un medidor monofásico que en el caso nuestro deberíamos utilizar un medidor trifásico. Si lo observamos acá, fíjense, nuestro medidor trifásico tiene la M, el 3 y las onditas esas que tenemos ahí. Bueno, acá se me han hecho como cuadrados los símbolos, es un tema de resolución de pantalla esto. Bien, ya después en todo caso vemos si lo corrijo. Bueno, muy bien, siguiendo, entonces, vuelvo a repetir, en el punto 5 se crea la capa eléctrica y se dibuja la simbología, ¿sí? Por fuera del rótulo, del marco, por fuera del plano de planta, porque tienen que dibujar por ejemplo, un solo centro de luz, no van a dibujar todos, ¿sí? Tienen que dibujar uno y los demás lo van copiando para incorporarlos en el interior del plano, ¿sí? Bien, a ver, vamos a tratar de solucionar esto. ¿Por qué se nos está viendo? Recuerden que AutoCAD en definitiva dibuja como sucesión de líneas, por eso es que los círculos parecieran polígonos en definitiva. A ver, visualización, no está mal esto,
colocamos esto acá. Vamos a ver qué resultado tenemos. Bien, lo que teníamos que hacer, si actualizamos, no hemos tenido. Vamos a ver. Esto es por resolución de pantalla, no es que inclusive si uno imprime no salen así hexagonales, salen circulares. Está un poco ocurriendo. A ver cómo se ve. En el borrador se ven exactamente igual. Bueno, a ver, vemos una prueba más, opciones, a ver qué otra cosa tocamos. Suavidad del objeto movilizado. Vamos a ver. Hemos tocado todos esos parámetros. No. Bien, hemos actualizado, pero no obtenemos respuesta. Bueno, no hay problema. Ya vamos a ver. En todo caso, enseguida lo vuelvo a abrir el archivo. A ver qué ocurrió. Bien, si no, igual no hay problema, no es que salgan hexagonales, ¿no? Porque ahí está a la vista que en el otro archivo que acabo de dibujar está circular, ¿sí? Y si yo observo las opciones acá, las opciones están como estaban al principio, ¿sí? Habrá que ver si hay que tocarlo de otro lado. Bueno, muy bien. Sigamos adelante. En todo caso, después, en otro video les explico cómo solucionar eso. Bien, eso ya lo vimos, crear la capa eléctrica también. Copiar y pegar los símbolos correspondientes en la ubicación establecida, ¿sí? Es decir, eh, si volvemos al plano de planta, eh, perdón, al plano eléctrico completo, ¿sí? Vamos a ir, ¿saben qué? Vamos a ir para atrás, porque en algún momento se ha producido esa diferencia de resolución. Vamos a ver si logramos determinar cuándo. Claro, es muy probable que se haya producido cuando hemos eh, hecho ese zoom tan pequeñito. A ver, ¿no? Sí, igual, ¿no? Pero es una posibilidad también. Vamos a ver. O estaría así del principio, realmente no lo recuerdo, sinceramente. No es algo que nos vaya a afectar en la impresión, pero bueno, es algo que ustedes no están viendo. Sí, igual, no están viendo como tiene que ser. Igual a ustedes les va a salir circular, no se hagan problema. Bueno, ya tenemos el último paso de deshacer y no ha ocurrido. Se nos han encuadrado entonces los símbolos. Bien, no hay problema, sigamos adelante. Bien, entonces hemos ubicado, vuelvo a repetir, los símbolos, cada uno en el lugar correspondiente. Acá tenemos que centrar los símbolos, las bocas de techo, ¿sí? ¿Cómo los centramos? Trazamos una línea imaginaria desde acá, por ejemplo, acá, entre los vértices de un cuadrado, de tal manera que me quede centrada a las bocas de luz, los centros de luz. Y bien, y la ubicación de las llaves es la que tendríamos acá y la de los tomas también sería aproximada. Esto representa una ubicación aproximada, ¿sí? De hecho no hay ninguna cota que indique o que se pueda indicar acá en el plano eh, que represente, digamos, la distancia a la cual está un toma corriente, ¿sí? Eso en el momento de la ejecución es donde se hacen las determinaciones. Igual en la memoria descriptiva eh, tenemos el detalle que es la memoria descriptiva. Una descripción
de cómo se hace toda la instalación, que es obligatorio presentar con el plano, y digamos, ahí se detalla bien, eh, do- digamos, la altura de los tomacorrientes, de cada uno de estos tomacorrientes. Voy a ver algo acá, porque si yo toco esto después de haber hecho lo que les hice, ahí, fíjense, ahí se redondeó. Vamos a ver si ocurre lo mismo con esto, después de haber tocado, ahí está, ¿ven? Un simple toquecito y ya ven que ahí aparece redondeado. Ahí está, ¿ven? Un simple toquecito en cada uno, pero obviamente no sería bueno ir símbolo por símbolo, pero ahí ya me lo muestra redondeado. ¿Sí? Bien, de esa manera entonces podemos arreglar lo que se nos ve hexagonal, pero vuelvo a insistir, cuando esto salga impreso, sale redondeado todo, ¿sí? Igual que acá, también se nos da, esto está en curva, ¿sí? Miren, hago un pequeño toquecito y se vuelve a arreglar. Un pequeño toquecito y se vuelve a arreglar. Esto ustedes en el cuadernillo igual lo tienen bien como corresponde, ¿sí? Acá no sé qué ocurrió, que se hizo de esa manera. Igual, eh, voy a ver si puedo nuevamente, vamos a ver si lo puedo recuperar nuevamente a este archivo de donde estaba. Veamos, representación de planos, vamos a ver, tendríamos que buscar plano de electricidad, bien, perfecto, pero antes lo que tenemos que hacer es cerrar este plano, guardar, no, porque vamos a abrir esto, plano de electricidad, representación, terminal. Bien, son cosas que suelen ocurrir por ahí en el AutoCAD y que no tienen una solución, digamos, inmediata. Bueno, ahí me lo muestra bien como corresponde, ¿de acuerdo? En función del zoom. A mí me parece que esto ocurrió después del zoom que le realicé, ¿sí? Pero bueno, acá lo tenemos nuevamente como corresponde, todos los símbolos redondeados, toda la cañería bien redondeada como corresponde. Bien, muy bien. Entonces estábamos en que los símbolos ya los tengo que ubicar, ¿sí? Todos los símbolos, es decir, todos los centros de luz, todos los apliques, todos los tomacorrientes, todas las llaves, como ustedes los vean ubicados acá eh, con el plano de muestra que ustedes tienen en su cuadernillo. Posteriormente lo que tengo que hacer es trazar la cañería, ¿sí? Con la capa eléctrica. O sea, con la capa eléctrica significa que esta cañería, una vez que yo le haga grosor de línea, esa cañería se tiene que destacar por sobre la capa cero que representan los muros, o sea, las paredes de este plano de planta, ¿sí? Entonces, si yo hago clic acá en un muro, me muestra la capa cero, pero si yo hago clic acá en, en ese caño, ¿sí? Dice la capa es eléctrica, ¿sí? Vuelvo a insistir, esas líneas gruesas representan caños, ¿sí? Caños que unen, por ejemplo, los centros de luz con los tomacorrientes. Ya vamos a hablar un poquito de la distribución esta que tenemos acá. Bien, ¿qué más? Bueno, posteriormente dibujar el tablero, ya les voy a mostrar el tablero otra vez, la puesta a tierra, dimensionar la cañería y los cables, eso significa colocar el diámetro de los caños, la cantidad de cables y el grosor de los cables, y bueno, imprimir, que eso obviamente no lo vamos a realizar. Acá tienen una teoría, ¿sí? Acerca de las instalaciones eléctricas. No es no es muy en detalle, porque recuerden que ustedes van a tener una materia que
en sexto año que se va a dedicar exclusivamente a esto. Acá las normas utilizadas, ¿sí? Bien. Y acá tenemos, por ejemplo, los, una tabla de los caños, eh, tubos y de luz de la marca Tube Electric, ¿sí? Eh, ¿En función de qué? Fíjense, estas son las características de cada caño y acá tenemos la cantidad de conductores que pueden alojar en su interior. Entonces, por ejemplo, observen que acá hay tres tipos de tuberías que ofrecen: libres de halógeno, extra pesados, semipesados. Bien, ¿cuál sería la diferencia entre extra pesado y semipesados? Los semipesados tienen la pared más fina, ¿sí? O sea, el espesor del caño es más fino, ¿sí? No el diámetro, no confundir con el diámetro. El, digamos, el espesor sería del tubo. Y el extra pesado, es más grueso ese espesor. Es decir, es de mejor calidad, obviamente, el extra pesado. Bien, por ejemplo, un caño de 16, que sería el diámetro interno, 16 milímetros, podemos alojar en su interior cuatro, ¿sí?, conductores de 1,5 milímetros cuadrados de sección más la puesta a tierra, ¿sí? O 3 de 2,5 más puesta a tierra, o 2 de 4 más puesta a tierra. Vieron que a medida que aumenta la sección del conductor, obviamente la cantidad de cables disminuye. Por ejemplo, en un tubo de 20, ¿sí?, de diámetro interior, podemos alojar 7 cables de 1,5 más la puesta a tierra, o 5 de 2,5, o 3 de 4, etcétera, etcétera. Bien, estas tablas se utilizan justamente para ver qué diámetro de caño tengo que utilizar en función de la cantidad de conductores y en función también de la sección de esos conductores. Bien, acá también tenemos otra tabla similar que, digamos, me dicen un tubo de 16, como máximo 4 cables de 1,5, 2 de 2,5, etcétera, etcétera. Hay un código de colores para los conductores eléctricos, eh, tanto, digamos, para dibujarlos en el tablero, por ejemplo, como para hacer la instalación eléctrica en sí. Entonces, por ejemplo, el neutro siempre va a ser de color celeste, el de puesta a tierra bicolor verde y amarillo, el de la fase R puede ser un color marrón, fase S color negro, fase T color rojo. Bien, ¿qué otra cosa tenemos? La sección de los conductores en función de justamente para qué sirven o en qué se los utiliza. Líneas principales 4 milímetros cuadrados, líneas seccionales 2,5 milímetros cuadrados, línea de circuitos para usos generales 1,5 milímetros cuadrados, por ejemplo, ahí puede ser en una línea de iluminación. Para usos especiales 2,5 milímetros cuadrados, por ejemplo, un aire acondicionado. Eh, Retorno de interruptores 1 milímetro cuadrado, aunque ya directamente el de 1 milímetro no se utiliza, 1,5 como mínimo, ¿eh? Y el de puesta a tierra 2,5. Bien, antes de ver ese dimensionado, vamos a ver un poquito acá en la otra hoja. Luego de los símbolos que tenemos, tendríamos justamente la localización de la cañería. Es decir, una vez que ustedes dibujan los símbolos, posteriormente tienen que dibujar la cañería. Bien, observemos acá un poquito. Esta sería la vereda, ¿sí? El medidor se coloca en lo que se denomina línea municipal, medidor trifásico en este caso. Hemos dicho que tiene que ser así porque es una instalación eléctrica de un grado de electrificación elevado, más de 130 metros cuadrados, que aproximadamente nos va a dar unos 10, sería 10 kilovolamperes. Bien, eh, la ubicación del tablero principal y acá el seccional. La pregunta es: ¿por qué tenemos estos dos tableros
juntos de esta manera, porque la norma dice que desde el medidor al tablero principal no puede haber más de 2 metros de longitud. En este caso, si no colocamos este tablero principal acá y directamente lo colocamos acá, la digamos, longitud es mucho mayor a 2 metros. Por eso colocamos un tablero principal acá y luego uno seccional acá. Bien. Directamente esto porque, bueno, se ha decidido proyectar así, pero si no, directamente a partir del principal podrían salir todos los circuitos. Bien, fíjense que acá dice C1, C2, C3, C4. ¿Qué significa la C? La C significa circuito. El 1, 2, 3, 4 es el número de circuitos. En este caso tenemos 4 circuitos. Acá, pero tenemos un circuito 5 y un circuito 6 que se deriva hacia atrás. Observamos y sigamos la línea hacia otro tablero seccional 2 que representa lo que sería el pequeño taller metalúrgico de acá atrás. Volvamos hacia acá, ¿sí? Observen ustedes que acá tenemos el detalle que la cañería, ¿sí?, lleva dos circuitos, el 5 y el 6. Acá en esta instalación hemos hecho una mezcla de dos normas, porque por ahí algunas municipalidades exigen la norma nueva, que vayan los circuitos de iluminación separados de los circuitos de alimentación de tomacorrientes, y otras, digamos, se pueden entremezclar esas líneas, ¿sí? La norma nueva dice justamente que deben ser circuitos por separados. En esta instalación yo les presento los dos tipos. La casa está, eh, digamos, utilizando una mezcla de los dos circuitos para iluminación y para alimentación de tomacorrientes, pero el circuito 5 y 6 que alimentan el taller está bien diferenciado. Acá observen que el circuito 5 es solo de iluminación, ¿sí?, y el circuito 6 es solo de toma corrientes. ¿De acuerdo? Quiere decir que acá en la parte del taller hemos diferenciado, según la norma nueva de la Asociación Electrotécnica Argentina, ¿sí?, la división de estos circuitos, pero no así acá en la casa. Depende de la municipalidad, algunas aceptan, ¿sí?, que sea así, y otras no, directamente como hacerlas como la separación en circuitos de iluminación y toma corriente. Ahora, no solamente representarlo en el plano, en la práctica también hay que hacerlo así. Bien, entonces, acá tenemos la división de los circuitos. Ustedes se preguntarán, pero ¿y por qué son necesarios tantos circuitos? Miren, vamos a contar la cantidad de bocas, definiendo a una boca como el lugar de donde yo puedo extraer energía eléctrica. Eso lo puedo hacer de una boca de techo, de un tomacorriente, no así de una llave simple. Si es una llave que tiene como tomacorriente, sí. Entonces, si yo parto acá, por ejemplo, del circuito 3, tendríamos una boca, dos tomacorrientes, sería entonces 1, 2, 3, esta no porque son llaves, estos dos sí, 4, 5, esta no, acá sería 6, acá sería 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Observen ustedes que la cantidad de bocas, en definitiva, que yo he contado es 15, es decir, ese circuito ya está al límite, no le puedo agregar ni una boca más, ¿sí? La norma dice que como máximo podemos tener 15 bocas por circuito. Entonces, por eso es que se dividen en circuitos. Acá tenemos, observen, una cañería especial para el AA, que sería el aire acondicionado, ¿sí? En este caso sería uno solo, si hay más sería otra cañería especial. Bien, bueno, y así vamos subdividiendo. El circuito 2 alimenta otro sector de la casa, el circuito 1 alimenta otro sector de la casa, y así sucesivamente. Tenemos también bajadas de teléfono, que sería la TE,
bajada de televisión, que sería TV, o sea, son caños que llegan digamos, hasta arriba del techo, donde ahí tenemos la entrada del cable telefónico y del cable coaxil de televisión. Tenemos acá una boca de una lámpara de emergencia. Y bueno, las cajas de registro rectangulares, en este caso, no les aclaré por qué en esta línea, ¿sí?, que va hacia atrás, hacia el taller, hemos puesto dos bocas rectangulares, porque la norma dice que como máximo podemos tener 9 metros de longitud de cañería, ¿sí? Por lo tanto, como acá tenemos mucho más de 9 metros, ha sido necesario colocar dos bocas de registro, una acá y otra acá. Bien, ¿qué podemos observar también? Que cada boca tiene una letra en referencia a las llaves con las cuales se enciende. Entonces, por ejemplo, el centro de luz E se enciende con la llave de un punto E, la llave P enciende ese centro P, la llave Q enciende ese centro Q, y así sucesivamente podemos utilizar, digamos, las letras del abecedario o inclusive números, ¿sí? Fíjense que todas las bocas con sus respectivas llaves tienen la identificación adecuada. No así en los tomas no sería necesario. Fíjense, acá arrancamos con A en el circuito 1, ¿sí? Entonces se enciende A. También tenemos el caso de llaves de combinación, por ejemplo la I va a encender I, pero también acá tenemos la otra parte de la llave de combinación. Quiere decir que este centro de luz I se va a poder encender de un lado y apagar del otro y viceversa. Bueno, muy bien. Eso sería en cuanto a la ubicación de las bocas, la cañería, la identificación con letras de las bocas, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué tenemos ahora? Ahora tenemos que dimensionar, ¿sí? ¿Cómo hacemos para dimensionar? Bueno, teniendo ciertas recomendaciones. Por ejemplo, acá, la cañería que va desde el medidor al tablero principal, acá dice 4 por 6 y abajo tenemos un 25. ¿Qué significa eso? Significa ni más ni menos que como estamos trabajando con una conexión trifásica, serán 3 fases más el neutro 4, ¿sí? Por 6 milímetros, ¿sí? Porque la norma nos establece que los cables tienen que ser de 6 milímetros, ¿sí? 25 es el diámetro del caño. A ver, subamos hacia arriba las tablas. Por ejemplo, dijimos de 6 milímetros. 5 cables, 4 no tenemos, 5 cables serían 25 milímetros el diámetro del tubo. Quiere decir que está bien dimensionado. Nunca vamos a, digamos, a equivocarnos si ponemos un caño más grueso. No hay problema. Colocar un caño más grueso siempre es mejor. De la misma manera, colocar cables más gruesos siempre va a ser mejor, porque, digamos, las líneas van a sufrir menos por efecto Joule de la temperatura. Si las cañerías son bien gruesas, los cables van a estar bien sueltos en su interior. Obviamente, cañerías más gruesas y cables más gruesos representan un mayor costo, pero bueno, muchas veces es mejor. Bien, y de la puesta a tierra dice 1 por 4 en caño de 20, sería un conductor de 4 milímetros de, de sección en un caño de 20. He tomado solamente algunas partes de este plano, ¿sí? Para explicarles esto. Por ejemplo, acá, la cañería que llega a un centro de luz aplique son directamente dos cables, porque se necesitan dos cables para encender un foco. Entonces, 2 por 1 en un caño de diámetro mínimo que es 16. Aclaro que como mínimo utilicemos 1,5, ¿sí? 1,5 podríamos utilizar. Bien, acá tenemos dos llaves de un punto L y M y dice 3 por 1 en caño de 16. Bien, eh, ¿por qué 3? A ver, cada llave tiene dos tornillitos. 2 y 2 son 4, tendrían que ser 4 cables en definitiva. Pero lo que ocurre es que la fase se puentea, se hace un puente con la fase y me quedan dos retornos. Entonces sería uno la fase
un retorno, dos retornos serían tres cables. Por eso dice 3 por 1 en un caño de 16. Bueno, acá para una sola llave también 2 por 1 en un caño de 16. Bien, acá que tenemos una combinación y una llave, la combinación de por sí tiene tres cables, ¿sí? Y una llave de un punto tiene dos cables, serían cinco. ¿Por qué hay cuatro? Porque se supone que en ese punto también hemos puenteado la fase. Entonces quiere decir que tenemos uno por el puente de fase, otro por el retorno de la llave simple y dos más por los retornos de la llave de combinación. Quiere decir que ahí están los cuatro y es necesario utilizar un caño de diámetro 20. Y en un toma corriente también podemos colocar 2 por 1,5 más tierra, no hay que olvidar el cable de tierra en los toma corriente, puede ir en un caño de 16. Y la línea general, tiene que ser de 2,5 más tierra en un caño de 20. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería nuestra línea general? Por ejemplo, la que sale de acá de los circuitos. ¿Ven? Sale el circuito 1, 2 por 2,5 más tierra. ¿Sí? Sigue la línea general hacia allá, hacia la búsqueda de la siguiente boca de luz. Por eso dice 2 por 2,5 más tierra también en un caño de 20. La línea general sigue por acá. Por eso dice 2 por 2,5 más tierra. Bien. Y ya la línea no tiene ninguna otra derivación, simplemente alimentar cada uno de los tomas y las llaves. Entonces todas las líneas tienen 2,5, excepto la que va hacia el taller. La que va hacia el taller, que tendríamos el circuito 5 y el circuito 6, aquí está dimensionada, sería 2 por 4 más tierra, ¿sí? Porque estamos llevando hacia atrás solamente el sistema monofásico. Es un taller metalúrgico que trabaja solo con máquinas monofásicas, ¿de acuerdo? Podría ser trifásico, pero en este caso es monofásico. Bien, entonces la línea acá para el taller es 2 por 4 porque se trata justamente de maquinaria. Bueno, muy bien. Eso en cuanto al dimensionado. Eh, bien, ¿qué tendríamos? Además, y posteriormente tenemos que dibujar nuestro tablero principal. Observen, esa es la simbología. Kilowatt hora trifásico, tenemos cuatro cables, ¿sí? Recuerden que teníamos el celeste para el neutro y las respectivas fases RS y T, ¿sí? En colores marrón, negro y rojo, puede ser. Entonces, acá hemos colocado una llave termomagnética tetrapolar, o sea, cuatro polos, o sea, por eso dice 4 por 40 amperes, un interruptor diferencial o disyuntor diferencial, también tetrapolar por 40 amperes. Esto es lo que irá justamente en nuestro tablero principal. Bien, con los tornillos respectivos de puesta a tierra. Bien, y acá tenemos la distribución en las distintas fases. Acá lo que tenemos que tener la precaución, ese cálculo obviamente no se los he mostrado, pero está en función de la cantidad de bocas, esto seguramente, vuelvo a repetir, en sexto año lo van a calcular ustedes, es que hay que mantener el equilibrio de las fases. ¿Qué significa? Por ejemplo, si por una fase circulan un máximo de 10 amperes, por la otra también tiene que circular, eh, por ahí hay una tolerancia que puede resultar un 15, un 30%. Si por una circulan 10, por la otra no menos de 7 o no más de 13, y por la otra también similar. No puede circular, 2 amperes por una fase, 15 amperes por otra fase, no, tiene que estar equilibrado. Y eso de alguna manera se consigue equilibrando la cantidad de bocas que yo voy a colocar en cada circuito, ¿sí? Por eso es que acá, en el plano, en el momento de hacer el trazado de la cañería, cosa que ustedes ya tienen hecho, ¿sí? Ya están hechos, pues lo están viendo, justamente se trata de equilibrar la cantidad de bocas. 15 para un circuito, 13 o 12 o 14 para el otro circuito, y así, digamos, sucesivamente. Bien, entonces tenemos que tratar de equilibrar los circuitos. Acá
el equilibrio de los circuitos lo hemos conseguido de esta manera. Con el circuito 1, observen ustedes, el circuito 1 y el circuito de aire acondicionado están conectados a la fase R. El circuito 2 y el circuito 3 están conectados a la fase S y el circuito que corresponde al taller metalúrgico, que está en el fondo de la propiedad, lo hemos tomado de la fase T. Bien, hemos colocado las llaves termomagnéticas correspondientes para cortar cada circuito, al aire acondicionado 20 amperes, los demás 16 amperes y para el taller de atrás 32 amperes. Esos numeritos son la sección de los conductores, ¿sí? 4, vieron que habíamos utilizado 4, 4 acá y 6 acá. Bien, entonces acá volvemos a aclarar que esto es la fase R, la fase S y la fase T. Y bueno, y en el taller caemos nuevamente a térmicas que nos van a diferenciar entre toma corrientes y luces, acá sí, ¿sí? De 20 y de 25 amperes y 16 amperes respectivamente, las luces de menor amperaje que los toma corrientes. Bien, de esa manera entonces tendríamos representado el tablero que vamos a utilizar en esta instalación. Mejor dicho, los tres tableros, porque tenemos tablero principal, seccional 1 y seccional 2. Bien, este equilibrio lo podemos ver acá, a ver, al final lo vamos a ver, con el cómputo de bocas y potencia instalada. El cálculo no lo vamos a hacer, ya está hecho, pero digamos, se calcula a razón de 100 watts para luces, 150 para toma corrientes. Entonces, ¿cómo sería esto? La potencia por circuito. ¿Por qué dice 1150 watts? ¿Por qué dice eso? Porque sería 4 por 100 más 5 por 150. Y eso me da 1150 watts. ¿Sí? De ahí es que surge ese número, los 2000 surgen del aire acondicionado, y bueno, y los otros valores de potencia también surgen de la misma manera. ¿Sí? Entonces, esto, si nosotros nos ponemos a contar en el plano, en el circuito 1 tenemos 4 luces, 5 tomas, en total 9. Con el algoritmo que les expliqué, o sea, 4 por 100 más 5 por 150 me da 1150. En el circuito 1, 2000 en el circuito 2, sumados me da 3150 watts, que eso corresponde a la fase R. En la fase S tendríamos, ¿sí? 1750 en un circuito, en el circuito 2, 1750 en el circuito 3, sumado me da 3500. Y en la fase T tendríamos 500 watts por un lado, 2800 por otro, 3300 sumados. Quiere decir que las fases están bastante equilibradas, 3150, 3500, 3300, lo que dan un total de 9950. ¿Sí? Significa 9,95, 10 kilovolt en definitiva. La instalación total. Este cálculo de potencia es necesario. Por ahí se ajustan varios detalles que uno de ellos se denomina el factor de simultaneidad. Significa que a medida que el tipo de instalación es de grado de electrificación más elevado, o sea, mientras más toma corriente tenga y más luces tenga, tiene un factor de corrección menor. ¿Qué significa esto? Se supone que todos a la vez no van a estar conectados y encendidos, entonces los multiplica, por ejemplo, por 0,7, por 0,8 a la potencia total. ¿Sí? Ahora, si es un grado de electrificación mínimo, ¿sí? O bajo, el factor sería 1. Sería 1. ¿Qué significa eso? Que, digamos, la potencia calculada es la potencia que te da. Bien, no nos vamos a meter más en esos detalles, pero fíjense que esta tabla se representa al cómputo de bocas, o sea, a contar las bocas en definitiva en cada circuito, y el cálculo de potencia ya lo tienen indicado ustedes acá en el plano.
Bien, lo único que falta por ver es el detalle de la puesta a tierra, que lo teníamos acá, también lo pasé recién por alto. Acá lo primero que vamos a tener que corregir es que dice escalar a 9 en 1, no, es al revés, es 1 en 9, ¿sí? Porque lo tenemos que reducir a este dibujo, no ampliar. Así es que acuérdense, es 1 en 9, ¿de acuerdo? Para que no se olviden, a ver, les voy a insertar un cuadro de texto acá. A ver, vamos a ver, entonces hemos dicho que tenemos que escalar 1 en 9. Bien, entonces, escalar, bueno, escalar 1, 2 puntos en 9, ¿sí? Aproximadamente. Bien, ahí se los he dejado escrito para que no se vayan a olvidar. Bien, tendríamos el detalle de esta puesta a tierra, ¿sí? Acá lo que estamos representando es una porción de terreno circular en el cual va a ir clavada una jabalina de cobre de un diámetro de media pulgada por 1,50 de longitud, 1,5 metros de longitud, ¿sí? Es de acero cobreado, ¿sí? No es de cobre puro tampoco, es de acero cobreado. Y el terreno se prepara con carbonilla o gel mejorador de conductividad. Eso es lo que hemos representado, una porción de terreno, ¿sí? Y le hemos dado estas dimensiones aproximadamente, 500 milímetros, ¿sí? O sea, medio metro aproximadamente por, eh, acá la dimensión que yo le he dado es como si fueran 65 centímetros, pero recuerden que es de 1,50. Por eso es que la jabalina tiene ese corte ahí, indicando que en realidad sigue y continúa la jabalina, ¿sí? Pero la hemos cortado para que el dibujo no sea tan grande. ¿Y qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo ni más ni menos que lo que se denomina una caja de registro, porque la caja de registro debe existir por norma para verificar habitualmente la conexión de esta jabalina de cobre con los conductores eléctricos correspondientes, ¿sí? Entonces debe existir una caja de registro que puede ser, en este caso, digamos como si fuera un cubo, pero también puede ser cilíndrica, ¿sí? En la cual tengamos la posibilidad de destaparla y ver cómo están las conexiones para que no estén sulfatadas, por ejemplo. Bien, acá tenemos un detalle, ¿sí? Que ustedes también lo tienen en el cuadernillo, todo esto, para que puedan dibujar esa, digamos, la abrazadera con el cable de la puesta a tierra. Bien, acá a tener en cuenta algunas aclaraciones. Las cotas no deben ir en el dibujo, ¿sí? Eh, Esto acá que dice degradado se los he colocado yo para que cuando lo dibujen hagan un degradado, pero no tiene que ir en el plano. Esto que dice sombreado, plasti, 90 grados, tampoco tiene que ir en el plano. Sombreado 0 grados tampoco tiene que ir en el plano. Lo que sí tiene que ir en el plano son los detalles técnicos, por ejemplo, tapa de PVC 200%, bornera de cobre, caja de inspección de PVC, conductor de cobre de 2,5 milímetros, detalle de la bornera, jabalina, terreno preparado, ¿sí? Esos son los detalles que deben ir. Lo observamos acá en el plano, ¿eh? En el plano no tenemos ninguna cota, ni tampoco tenemos la indicación de con qué hay que sombrear esto. Bueno, yo lo he sombreado de esa manera, pero cualquiera puede elegir algún otro tipo de sombreado. Y acá obviamente hemos hecho como un corte para ver el interior de el interior justamente de esta caja de inspección. Bien, volviendo acá, eh, respecto de las dimensiones de, entonces de esta caja, eh, vemos que es 260 por 260 y acá es 200 por 200 porque es donde tiene que asentar esa tapa, ¿verdad? Entonces, y la profundidad, fíjense que ahí dice 20, entonces justamente será 20 ahí a donde apoye, en la parte rayada es donde va a apoyar esa tapa. Bueno, muy bien, no nos perdemos más en detalle.
Creo que ya tienen una idea suficiente de lo que tienen que dibujar. Recuerden que tenemos un orden para dibujar este plano. Primero el formato, posteriormente el rótulo, siguiendo con el plano de planta, la simbología eléctrica, el trazado de la cañería, el dimensionado de la cañería, el dibujo del tablero y el dibujo de la puesta a tierra y el cuadro del cómputo de bocas y el cálculo de potencia. Tenemos que seguir ese procedimiento para realizar este plano. No olvidemos de colocar la capa eléctrica en 0, fíjense, en 0,50. Observen ustedes todas las partes que se ponen con grosor de 0,50, ¿sí? Eh, bueno, muy bien. Por lo demás, estaría terminado la explicación, así es que cualquier consulta ya saben. Bien, nos estamos viendo, hasta luego.